Desde hace más de 3.000 años, las culturas mesoamericanas que habitaron desde el sur de México hasta Costa Rica atesoraron el concepto de la inmortalidad y se dieron cuenta de que todo a su alrededor se destruía o degradaba con el paso del tiempo, mientras el jade permanecía inalterable. Aún más valioso que el oro, el jade era un símbolo de autoridad y poder reservado para la élite, los gobernantes y los sacerdotes. También representaba vida eterna, amor, protección y buena suerte. Nuestros antepasados alcanzaron un desarrollo impresionante en la creación de obras de arte de jade. En cuanto a la producción prehispánica de jade, es muy importante las investigaciones en el sitio de Cancuén, porque como el jade viene de las tierras altas, Cancuén pues era un puerto donde se redistribuía a otras ciudades mayas. Por lo tanto, cuando excavamos en Cancuén encontramos un área de taller. Eso lo supimos porque había mucha cantidad de desechos. No encontramos muchas piezas ya terminadas de jade, sino los desechos. Encontramos desechos también de minerales como el cuarzo, que eran usados como abrasivos para poder desgastar el jade con herramientas de madera y de pita. Y entonces sabemos que en este taller se producían formas básicas y después se iba al palacio, donde seguramente los artistas más especializados ya tallaban las formas y los jeroglíficos en las últimas fases de producción. La caída del Imperio Maya aún sigue siendo un misterio sin resolver, junto con la cual el arte del jade quedó en el olvido, hasta que en los años 70 fueron redescubiertas las mismas fuentes de jade usados por nuestros ancestros al nororiente de Guatemala en la Sierra de las Minas. Yo soy Gerardo Lich y soy uno de los 5 fundadores de la industria moderna de jade aquí en Antigua Guatemala en 1974. El jade guatemalteco es de la variedad jade jadeíta y se diferencia del jade nefrita, conocido como jade chino, porque es mucho más escaso, más duro y difícil de trabajar. El jade inicia su formación a 10.000 metros de profundidad, con un color blanco grisáceo. Mientras emerge hacia la superficie, debido a las altas temperaturas y presiones, otros minerales se van adhiriendo, provocando una variedad de colores. Cuando pensamos en el término jade, normalmente pensamos en el color verde, pero actualmente en Guatemala podemos encontrar el jade negro, un color muy denso y exclusivo del país que se produce por el hierro. También el titanio produce los colores pastel como el lila, el rosa y el celeste. Y los colores más exclusivos de jade son el jade naranja, producido por la oxidación de jade, y el jade verde imperial, que se encuentra únicamente en pequeñas vetas de la piedra. En las primeras 2 décadas solo éramos 2 negocios de jade. En la década de los 90 la industria empezó a florecer y hoy en día calculamos que hay aproximadamente 200 puntos de venta de jade aquí en Antigua Guatemala y calculamos que hay aproximadamente 4 a 5 mil personas trabajando en la industria diariamente. En Casa del Jade, el desarrollo de cada producto involucra a varias personas expertas, desde el diseñador que conceptualiza, evalúa la factibilidad y trabaja en conjunto con los joyeros y talladores para producir bellas joyas y piezas de arte. En el taller se inicia con la selección de la piedra, seguida por el primer corte, para luego marcar el área de trabajo. El tallado para dar forma a la pieza y el pulido para dar el brillo a la gema, pasando por rigurosos controles de calidad hasta obtener la pieza final. Un proceso muy similar se ocupa para el trabajo de esculturas y figurillas, en donde se selecciona la piedra. Se corta en bloques dependiendo de las medidas, se dibuja una plantilla sobre el bloque y de allí en adelante el artista dedica su tiempo y talento, apoyado con herramientas para dar forma a lo que inició como un bloque hasta llegar a crear verdaderas obras de arte. La elaboración de reproducciones de máscaras funerarias en un reto para el artista
Y como un rompecabezas, cada pieza debe ser tallada a la medida para luego ser ensamblada sobre una base, siendo lo más fiel a la original. Probablemente las máscaras más conocidas son las de Pacal, de Palenque, México, y la máscara de la tumba 160 de Tikal, Guatemala, cuyo diseño es el más complejo y simétrico que se ha conocido. Visita Antigua Guatemala y aprende más sobre esta piedra milenaria con un recorrido por el Museo Mesoamericano del Jade. El jade, gema nacional de Guatemala.